Hola a todos, hoy vamos a ver el tema de transformaciones lineales. Entonces, vamos a iniciar considerando un par de espacios vectoriales B y W. Entonces tenemos el espacio vectorial B y el espacio vectorial W. Entonces, en esas condiciones vamos a decir que una función T que va de B en W, esta función tiene dominio B y codominio W, es una transformación lineal entre estos dos espacios vectoriales si para todo par de vectores u y b en el dominio de la función y todo escalar alfa en los números reales, se cumplen las siguientes dos condiciones. Entonces, la primera condición lo que dice es que la función t evaluada en alfa por u tiene que ser lo mismo que alfa multiplicado por t evaluado en u. Entonces, una forma de decir esto es que la función t debe de sacar escalares. Estamos aplicando la función t al vector alfa por u y el escalar alfa sale de la función. Entonces, la primera condición dice que t saca escalares. Por otro lado, la segunda condición lo que dice es que la función t evaluada en u más b tiene que ser lo mismo que la función evaluada en u más la función evaluada en b. Entonces, otra forma de decir esto es que la función t separa sumas. Si aplican t a una suma, eso va a ser lo mismo que evaluar t en cada uno de los términos y después sumar. Entonces t separa sumas y saca escalares. Entonces vamos a recordar. Una función t entre dos espacios vectoriales es una transformación lineal si para todo par de vectores en su dominio y todo escalar alfa, la función saca escalares y la función separa sumas. Entonces, si t cumple esas dos condiciones, diremos que es una transformación lineal entre B y W. Si no se cumple alguna de estas dos condiciones, entonces t no va a ser una transformación lineal. Entonces, para que t sea una transformación lineal se deben de cumplir ambas, y si alguna de ellas falla, entonces t ya no puede ser una transformación lineal. Muy bien. Entonces vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a ver primero un ejemplo de una función que no cumpla la primera condición y por lo tanto no va a ser una transformación lineal. Y vamos a ver posteriormente un ejemplo donde no se cumple la segunda condición. Y al final vamos a ver un ejemplo donde ambas condiciones se cumplen y efectivamente tenemos una transformación lineal. Muy bien. Entonces vamos a ver primero un ejemplo donde el espacio dominio V sea R2 y el espacio codominio W sea R3. Entonces t va a ser una función que va a ir del espacio R2 al espacio R3. Entonces una función de ese tipo debe de tomar un vector en R2 y regresar uno en R3. Los vectores en R2 están especificados por un par de números. Y los vectores en R3 están especificados por 3 números. Entonces esta función t está definida por esta ecuación. Entonces toma el vector x, y regresa el vector x cuadrada, x más y, 3 veces x. Entonces, esta función lo que hace es tomar la primera entrada y la eleva al cuadrado y la pone en la primera entrada. Luego toma las dos entradas del vector original, las suma y eso lo pone en la segunda entrada. Y al final toma la primera entrada, la multiplica por 3 y eso lo pone en la tercera entrada. Entonces, esto define una función que va de R2 en R3. Muy bien, entonces vamos a determinar si esta función, definida de este modo, es una transformación lineal de R2 en R3 o si no lo es. Entonces, para que fuera una transformación lineal, se deberían de cumplir estas dos condiciones. Vamos a ver que en este caso la primera condición falla, es decir, esta función no saca escalares. Entonces vamos a considerar un escalar alfa en los números reales y un par de vectores u y b en R2. Entonces u tiene en su primera entrada x1 y en su segunda entrada y1 y b tiene en su primera entrada x2 y en su segunda entrada tiene y2. Muy bien, entonces vamos primero a evaluar t en el vector alfa multiplicado por u, que en este caso es x1, y1. Entonces t evaluado en este vector se calcula como sigue. Primero debemos efectuar la multiplicación escalar dentro de los paréntesis. Entonces, si efectúan la multiplicación escalar que está aquí adentro, se efectúa es entrada a entrada.
Entonces, lo que obtienen es el vector que tiene en su primera entrada alfa por x1 y en su segunda entrada alfa por y1. Entonces, aquí ya realizamos la operación escalar, de multiplicación escalar, y posteriormente vamos a aplicar la función t, definida así. Entonces, si aplicamos la función t a este vector que obtuvimos, multiplicando alfa por u, lo que obtenemos es el vector en R3 que tiene estas coordenadas. Entonces, en su primera entrada tendría x elevado al cuadrado, en este caso x vale alfa por x1. Entonces deberíamos de tomar alfa por x1 y todo eso elevarlo al cuadrado. En su segunda entrada deberíamos de sumar estos dos números, es decir, estos dos en este caso, que sería alfa por x1 más alfa por y1. Y finalmente, en la tercera entrada, deberíamos de tener 3 veces x. Entonces, en este caso tendríamos 3 veces x, que equivale a alfa por x1. Muy bien. Entonces, ya calculamos t evaluada en alfa por u. Ahora vamos a calcular alfa multiplicado por t evaluado en u, que sería esto. Entonces, este cálculo lo que nos da es este lado de la ecuación. Y ahora vamos a calcular el lado derecho. Entonces, si primero evaluamos t en el vector u, lo que obtenemos es el vector que tiene en su primera entrada x1 al cuadrado. En su segunda entrada tendría la suma de estos dos, que es x1 más y1. Y en su segunda entrada tendría, en su tercera entrada tendría 3 veces x1. Entonces, esto es el resultado de aplicar la función t al vector u. Y ahora vamos a multiplicar todo eso por alfa. Entonces, multiplicando entrada a entrada, lo que obtienen es alfa multiplicado por x1 al cuadrado, coma, alfa multiplicado por x1 más y1, coma, alfa multiplicado por 3 veces x1. Muy bien. Entonces, ahora vamos a ver si estos dos vectores coinciden o no. Entonces, para que t sacara escalares, estos dos vectores tendrían que ser el mismo vector. Entonces, vamos a ver si aquí eso ocurre o no. Entonces, vamos a verificar primero las terceras entradas. Entonces, para que dos vectores en R3 sean iguales, tienen que coincidir entrada a entrada. Entonces, si se fijan aquí, la tercera entrada de este lado vale 3 veces por alfa por x1 y de este lado es alfa por 3 veces x1, que es lo mismo. Entonces, esta coordenada coincide con esta coordenada. Entonces, las terceras entradas sí coinciden. Ahora vamos a ver las segundas. Entonces, de este lado tenemos alfa por x1 más alfa por y1. Y de este lado tenemos alfa multiplicado por x1 más y1. Pero ya que la multiplicación escalar se distribuye en la suma, estos dos números también coinciden. Entonces, tanto la segunda entrada como la tercera entrada coinciden en estos vectores. Ahora vamos a ver la primera entrada. Entonces, de este lado, la primera entrada es alfa por x1, todo eso elevado al cuadrado. Y de este lado es alfa multiplicado por x1 al cuadrado. Y ahí ya falla la igualdad. Entonces, este número de aquí, si elevan esto al cuadrado, lo que obtendrían sería alfa al cuadrado por x1 al cuadrado. Y de este lado tienen alfa por x1 al cuadrado. Y en general, estos dos números no son iguales, son distintos. Entonces, por ejemplo, ¿para qué valores particulares no se cumple la primera condición? Entonces, vamos a tomar los valores particulares de alfa igual a 2 y vamos a tomar al vector x1, y1, donde x1 vale 1 y y1 vale 1. Entonces, para estos vectores, para este vector en particular y este escalar en particular, si realizan estas dos operaciones, lo que obtienen es esto de aquí. Entonces, de este lado obtendrían esto, de este lado obtendrían esto, y en la primera entrada tendrían el escalar, que es 2 por x1, que es 1, entonces 2 y 1, tendrían aquí 2, y todo eso elevado al cuadrado es 4. Y de este lado tienen el escalar 2, como aquí aparece, multiplicado por x1 al cuadrado, que en este caso es 1. Entonces de este lado tendrían 2. Entonces, estos dos vectores no coinciden. En
Este tiene en su primera entrada 4 y este tiene en su primera entrada 2. Muy bien, entonces podemos concluir, ya que no se cumple la primera condición, que T no es una transformación lineal. Entonces, siempre que ustedes vayan a demostrar que algo no es una transformación lineal, es decir, que no se cumplan alguna de estas dos condiciones, deben de exhibir algún escalar y algún vector donde no se cumplan las condiciones, como en este ejemplo que vimos. Entonces, aquí estamos exhibiendo un escalar particular y un vector particular donde no se cumple la igualdad.